Hola a todos, hoy os voy a contar cómo preparar esta riquísima receta, empleando tan solo 2 ingredientes para la base. Lo cierto es que no tengo ni idea de cómo llamar a la receta, porque ciertamente tiene apariencia de pizza, pero la textura de la base es totalmente diferente. Es blandita y cremosa, está buenísima. La receta de partida es mi receta de polenta al horno con queso. Os dejo el enlace aquí arriba por si queréis preparar la versión con polenta. Bueno, que no me alargo más. Si tienes ganas de una cena riquísima y diferente, no te quedes sin probarla. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta idea de almuerzo o cena absolutamente deliciosa. Como ves, uno de los 2 ingredientes mencionados es harina de maíz precocida, también conocida como harina para arepas. Lo primero que haré es advertir a mis seguidores con alguna enfermedad por sensibilidad al gluten que os fijéis que la harina empleada no contenga trazas de gluten. Ojo, porque la marca Pan en concreto es apta o no dependiendo del lugar en que se haya producido. Fíjate bien en el paquete. Si no tienes ninguna restricción en tu dieta, no necesitas hacer esta comprobación. Al igual que la receta de tortillas de maíz que te mostraba en mi último vídeo, aquí arriba tienes el enlace, por cierto. Esta es una receta que se mide en tazas. Lo importante es la proporción de los ingredientes en volumen. Ojo, que en peso serían diferentes. Mis tazas son de té, equivalentes aproximadamente a media taza medidora. Con la primera tacita voy a medir la harina de maíz precocida. Y con la segunda voy a medir el caldo, que es precisamente el segundo ingrediente de la base. Voy a emplear 3 tacitas y media de caldo por cada tacita de harina precocida. Las voy a ir añadiendo a un cazo y lo voy a llevar al fuego. Cuando el caldo empiece a hervir, y no antes, voy a ir añadiendo la harina precocida en forma de lluvia y removiendo con unas varillas para que no se formen grumos. Si has preparado polenta, verás que la harina precocida espesa antes. Y ojo, debe ser harina precocida. No vale maicena, y aunque tal vez se pueda preparar algo parecido con harina de maíz cruda, va a cambiar el tiempo de cocción y posiblemente la cantidad de líquido empleada. ¿Que no sabes la diferencia entre unas harinas y otras? Entonces no te pierdas este vídeo de aquí arriba. Tan pronto como la harina esté integrada, empieza a remover mejor con la cuchara. Mantén al fuego unos 7 o 10 minutos, removiendo frecuentemente hasta que la mezcla espese bien. Yo voy a retirar ya el cazo del fuego y, como ves, aquí tengo un molde redondo cubierto con papel de horno. Yo quiero que me quede redondita. Y como ves, lo unto primero con aceite. Una vez extendida la mezcla, deja que enfríe unos 15 minutos para que solidifique un poco y comienza a calentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras tanto, puedes preparar lo que vayas a emplear como relleno. Yo voy a cubrirlo primero con una especie de salsa de tomate que voy a preparar con 3 o 4 cucharadas de tomate triturado, un chorro de aceite y sal y hierbas al gusto. Cuando la base esté ligeramente firme y se despegue del papel, pásala a una rejilla, ya que, como ves, en la bandeja se condensa la humedad y esto podría reblandecer la base por abajo. Cubre con la salsa de tomate y procura llegar bien a los bordes, porque sin cobertura no van a saber a nada. Cuando el horno esté caliente, introduce la base a altura media y hornea 15 minutos, a 180 grados, con calor arriba y abajo. Pasados 15 minutos, retira del horno, cierra la puerta para que no baje la temperatura y cubre la base con el relleno de tu elección. En mi caso, uno muy básico: mozzarella rallada, llegando, como decía, bien a los bordes, y bacon en lonchas. Las voy a juntar bastante porque encogen en el horno. Devuelve al horno algo más cerca de la parte superior y hornea a la misma temperatura hasta que se dore a tu gusto.
Si vas a servir sobre una tabla de madera, puedes recortar sin más el borde del papel. Y si quieres poner en un plato sin papel, comienza roscando el extremo y ve tirando de él por debajo. Yo no tengo un plato tan grande, así que te lo muestro sobre una bandeja de horno. Bueno, y ahora voy a cortar para que veas la textura. La base es cremosa. Ciertamente tiene semejanza con una polenta firme. Si te sobra, puedes recalentar en una sartén a fuego medio con la tapa puesta, con un poco de aceite para que no se pegue, o sobre el mismo papel de horno si no lo habías quitado. Y nada más por hoy. Yo voy a comer un buen trozo de esta delicia y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.